Mi nombre es Manuel, y lo que voy a contar ocurrió hace muchos años. Sé que suena imposible. Sé que muchos van a pensar que fue un sueño, una falla del juego o incluso una mentira inventada por alguien aburrido en internet. Durante años intenté convencerme de que había sido una simple pesadilla. Pero todavía recuerdo cada detalle. Todavía recuerdo aquella noche. Y todavía recuerdo la última vez que vi a Sonic. Todo comenzó el 9 de julio de 2001. Yo tenía 10 años y era un fanático obsesivo de Sonic. Mi familia no tenía mucho dinero. Vivíamos en una casa pequeña y mis padres trabajaban todo el día para poder mantenernos. Por eso nunca esperaba regalos importantes. Sin embargo, aquel día fue diferente. Cuando llegué de la escuela encontré una caja enorme sobre la mesa. Mis padres sonreían. Dentro había una PlayStation 2. Sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. Aún recuerdo haber preguntado varias veces si era de verdad. Junto a la consola había un disco grabado que tenía escrito con marcador negro: Sonic Adventure 2. No sabía cómo habían conseguido el juego. Ni siquiera sabía que existía para PS2. Pero eso no me importó. Era Sonic. Y eso era suficiente para mí. Aquella noche casi no pude cenar por la emoción. Mis padres me dejaron probar la consola durante un rato antes de irme a dormir. Sin embargo, cuando llegó la hora de acostarme, hice lo que haría cualquier niño emocionado. Esperé. Esperé hasta escuchar que mis padres se habían dormido. Entonces regresé al comedor. Encendí el televisor. Encendí la PS2. Y comencé a jugar. Los días siguientes fueron increíbles. Pasaba cada minuto libre jugando. Completé el modo Hero. Después completé el modo Dark. Derroté a todos los jefes. Vi todas las cinemáticas. Finalmente llegué al último capítulo. El verdadero final. La noche que ocurrió todo. Recuerdo perfectamente que estaba solo. Mis padres dormían. La casa estaba en silencio. Y yo estaba listo para terminar la mejor aventura de Sonic que había jugado en mi vida. La primera señal de que algo iba mal apareció durante una cinemática. Era la escena donde Amy intenta convencer a Shadow de abandonar su venganza. Yo conocía esa escena. La había visto en revistas. Sabía exactamente cómo debía desarrollarse. Pero ocurrió algo diferente. Amy habló normalmente. Le recordó a María. Le dijo que destruir el mundo estaba mal. Le pidió que ayudara a salvar a la humanidad. Shadow permaneció inmóvil. La música comenzó a sonar más lenta. Como si alguien hubiera bajado la velocidad de una grabación. Amy volvió a hablar. Y entonces Shadow respondió. Solo lo estás empeorando. La voz sonó más grave de lo normal. Amy retrocedió un paso. Shadow levantó la cabeza. Eres un estorbo. La pantalla se volvió negra. Por unos segundos no ocurrió nada. Hasta que de repente se escucha un grito muy fuerte. Luego la imagen regresó. Amy estaba muerta en el suelo. Shadow la había matado. Shadow siguió caminando como si nada hubiera ocurrido. Recuerdo haber sentido un escalofrío. Pero pensé que era algún error extraño. Después comenzó una batalla. Controlaba a Knuckles. Y tenía que enfrentarme a Shadow. La pelea era mucho más difícil de lo normal. Shadow parecía moverse de forma errática. La música estaba llena de ruidos extraños. Cada vez que recibía daño aparecían cuadros negros durante una fracción de segundo. Como si me impidieran dar el golpe. A veces incluso parecía que el juego intentaba mostrar imágenes ocultas. Pero desaparecían demasiado rápido para verlas. Y cuando estaba a punto de perder, la pantalla se puso en negro. Se escuchó el grito de Knuckles. La pantalla se quedó congelada unos segundos. Después volvió a la escena. Knuckles tenía una cortada en la cabeza. Se le veía el cerebro y casi vomitó. Otra vez Shadow había matado a alguien. Luego comenzó otra batalla. Esta vez controlaba a Tails. Mi contrincante era Eggman. Pero su voz sonaba cortada. Como una grabación dañada. Durante toda la pelea repetía la misma frase. No debería estar pasando. No debería estar pasando. No debería estar pasando. Cuando finalmente lo derroté, el juego volvió a quedarse en silencio. La pantalla se oscureció. Y apareció Sonic. Solo.
No estaba acompañado por nadie. Ni siquiera había diálogos. Simplemente apareció frente a la entrada de Cosmic Wall. Comencé el nivel. Y enseguida noté algo raro. No había música. Ni enemigos. Ni obstáculos. Nada. Era un escenario completamente vacío. Solo yo controlando a Sonic corriendo por estructuras abandonadas. La ausencia de sonido era inquietante. Lo único que escuchaba eran los pasos del erizo azul. Durante varios minutos recorrí el nivel sin encontrar absolutamente nada. Era como si el lugar hubiera sido abandonado. A mitad del recorrido ocurrió algo que jamás olvidaré. Mientras avanzaba por una plataforma, Sonic se detuvo solo. Yo no había soltado el control. Simplemente dejó de correr. Giró lentamente hacia la cámara. Y durante un instante pareció mirar directamente hacia mí. Luego volvió a girarse. Y continué controlándolo. Todavía recuerdo el miedo que sentí. Era absurdo. Era solo un videojuego. Pero algo no estaba bien. Cuando finalmente llegué al final del escenario apareció una pantalla negra. Esperé la típica pantalla de puntuación. Pero no apareció. En su lugar surgieron unas palabras blancas. Ya es demasiado tarde. Sentí un nudo en el estómago. La siguiente fase fue Final Chase. Y era incluso peor. El cielo había desaparecido. Todo estaba cubierto por una oscuridad casi total. No había música. No había enemigos. No había anillos. Solo silencio. Mientras avanzaba comenzaron a aparecer mensajes. Al principio pensé que formaban parte del nivel. Pero cada vez eran más extraños. No existe otro final. ¿Por qué sigues jugando? Recuerdo haber querido apagar la consola. De verdad. Pero también quería saber qué estaba ocurriendo. Así que seguí avanzando. Cuando llegué al final del escenario apareció una cinemática. Sonic observaba el espacio. Normalmente Shadow debería haber aparecido. Pero no estaba. La cámara recorrió el escenario. No había nadie. Solo Sonic. Entonces apareció Final Azar. Pero algo era diferente. Su tamaño parecía mucho mayor. Sus ojos brillaban con una luz roja intensa. Y la música del combate había desaparecido. La batalla comenzó. Intenté atacarlo. No funcionó. Volví a intentarlo. Nada. La barra de vida del enemigo no disminuía. Era imposible causarle daño. Pensé que se trataba de un error. Quizás el juego se había roto. Pero entonces apareció un mensaje. No vas a poder ayudarme. Seguí luchando. Intenté durante varios minutos. Cada ataque era inútil. El monstruo permanecía intacto. Entonces apareció otro mensaje. Los héroes también fracasan. La pantalla comenzó a llenarse de estática. La imagen parpadeaba constantemente. Cada vez resultaba más difícil controlar a Sonic. Y entonces ocurrió. Final Azar lanzó un último ataque. La pantalla se volvió completamente blanca. Cuando la imagen regresó, Sonic flotaba inmóvil en el espacio. La energía dorada de Super Sonic había desaparecido. El personaje no se movía. No hablaba. No reaccionaba. Simplemente permanecía quieto. Sonic tenía sangre por todas partes. La cámara comenzó a acercarse lentamente. Y apareció un texto. La historia termina aquí. La pantalla se volvió negra. Esperé los créditos. Esperé una escena final. Esperé cualquier cosa. Pero nada ocurrió. Pasaron varios segundos. Después apareció una imagen. El rostro de Sonic. Mirándome directamente. No sonreía. No tenía expresión. Solo observaba. El ya dicho solo tenía ojos negros. La imagen permaneció durante casi un minuto. Sin sonido. Sin movimiento. Sin música. Y entonces apareció un último mensaje. ¿Por qué no me ayudaste? La consola se reinició sola. Yo salté del susto. Volvió al menú principal. Intenté cargar mi partida. Pero había desaparecido. Todos mis datos se habían borrado. Todo mi progreso. Todas mis horas de juego. Todo. Apagué la consola inmediatamente. Aquella noche no pude dormir. Durante semanas tuve pesadillas. Veía a Sonic flotando en la oscuridad. Veía aquellos mensajes. Escuchaba aquella pregunta. ¿Por qué no me ayudaste?
Pasaron los años. Terminé la escuela. Conseguí trabajo. Me mudé. Intenté olvidarlo. Pero nunca pude. Cada vez que veía una imagen de Sonic recordaba aquella noche. A veces incluso soñaba con Cosmic Wall vacío. Con Final Chase silencioso. Con aquella versión imposible del juego. En 2025 ocurrió algo que volvió a cambiarlo todo. Mientras limpiaba unas cajas viejas encontré mi antigua PlayStation 2. La misma consola. La misma que había usado aquella noche. Por curiosidad decidí encenderla. No esperaba que funcionara. Pero funcionó. El menú apareció normalmente. No había ningún disco insertado. Nada extraño. Me reí de mí mismo. Pensé que finalmente iba a superar aquel recuerdo infantil. Entonces ocurrió. Durante menos de un segundo. Menos de un segundo. La pantalla cambió. Y vi algo. Era el rostro de Sonic con ojos negros. El mismo que había visto años atrás. Observándome. Sin expresión. Sin moverse. Después desapareció. Como si nunca hubiera estado allí. Apagué la consola. Y jamás la volví a encender. Hoy tengo más de 30 años. Todavía no sé qué ocurrió. No sé si aquella copia era una versión modificada. No sé si estaba defectuosa. No sé si fue una pesadilla. Pero sí sé una cosa. Aquella noche terminé un juego que nunca debió existir. Y desde entonces, cada vez que escucho el nombre Sonic Adventure 2, recuerdo la última pregunta que apareció en aquella pantalla. Una pregunta que, después de tantos años, todavía no puedo responder. ¿Por qué no me ayudaste?